la palabra de Dios con ustedes y el primero de ellos está en Ezequiel, el capítulo 37. Si pueden ir ahí, por favor, Ezequiel, el capítulo 37. Y nos vamos a encontrar con un pasaje que nos va a resultar familiar, pero que tiene una gran lección para nuestras vidas. El libro entonces del profeta Ezequiel, el capítulo 37, y vamos a leer los primeros 5 versículos, y así dice la palabra de Dios. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Quiero que recuerde esa expresión que dice, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y el mensaje que quiero compartir con ustedes hoy, hermanos, es huesos secos en gran manera. Aquí, hermano, el predicador Ezequiel fue tomado por el Espíritu de Dios y fue llevado a un lugar abierto donde parecía que estaban una cantidad de cadáveres de personas que habían formado parte de un gran ejército. Todos esos huesos estaban al descubierto, no estaban enterrados. Todo aquello parecía un gran cementerio, un espectáculo triste, brutal, el que se veía allí. Y Dios le pregunta al predicador si esos huesos podían volver a vivir. Ezequiel, un poco confundido, le dijo, Señor, tú lo sabes. Era algo que escapaba al conocimiento del predicador. Este pasaje, mis hermanos, es una profecía que está relacionada con la nación de Israel, con la restauración de la nación de Israel. Esto es muy importante que ustedes lo entiendan. Entonces, esta profecía ya se cumplió y fue el día 14 de mayo de 1948, cuando Israel volvió a ser una nación. Así que estamos frente a un pasaje que contiene una profecía que ya se cumplió prácticamente en nuestro tiempo. Ahora bien, detrás de esto hay una lección espiritual. Yo no me voy a ocupar del plano profético, me voy a ocupar de la lección espiritual que hay detrás de este pasaje. Hermanos, en primer lugar, para advertir que la iglesia bautista también puede ser un cementerio de huesos secos. Por pocas cabezas a veces pasa esto. Muchos pensarían que es un imposible y hasta tal vez una broma, pero muchas iglesias bautistas se han vuelto un cementerio de huesos secos y, como dice este pasaje, secos en gran manera. En otras palabras, estoy queriendo decir que son iglesias que no dan ninguna señal de vida, no dan evidencias de estar vivas. Esto no es un fenómeno de este tiempo. En el pasado también hubo iglesias que eran, hermanos, como si fueran un depósito de cadáveres. Iglesias que compuestas por personas que no tenían vida, personas que no eran más que un montón de huesos secos. Y hay cosas, hermanos, que a veces ponen en riesgo nuestra propia iglesia de que se vuelva
en un cementerio de huesos secos y secos en gran manera. Notemos una advertencia de la Biblia. Miremos por favor el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Apocalipsis, el capítulo 3. Como ustedes saben, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis hay un mensaje para 7 iglesias. Una de esas iglesias se llamaba Sardis. Esta iglesia es la que se nos habla aquí en el capítulo 3. Dice así la palabra, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. La frase que más nos llama la atención en este pasaje es que Dios es el que habla y le dice a esta iglesia, tiene nombres de que vive, pero estás muerta. Esa iglesia podía tener vida social, esa iglesia podía tener una buena asistencia los domingos, hombres, mujeres llegando, niños llegando con sus Biblias. Podría ser una iglesia que cantaban de una manera estruendosa, pero Dios que conocía las almas y la vida espiritual, dice, tienes nombre de que vives, pero yo sé que estás muerta. Ninguno de nosotros ni ninguna iglesia escapa a la mirada de Dios. Dios, hermanos, de algún modo se pasea por el medio de la iglesia y ve el estado espiritual de cada congregación. Muchas congregaciones hoy no son más que un montón de huesos secos en gran manera, y en cuanto a nosotros debo decir que estamos en riesgo de serlo. Yo sé que hay algunos que no quisieran oír eso, yo sé que hay algunos que dicen no estoy de acuerdo con eso, pero nuestra iglesia está en riesgo de volverse en un montón de huesos secos. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nosotros, hermanos, le abrimos las puertas en nuestra vida a lo que es la mundanalidad. Todo comienza de una manera lenta. Todo comienza de una manera gradual. Ninguna iglesia se vuelve un cadáver, un montón de huesos secos de un día para otro. Eso lleva su tiempo, hermanos. Las iglesias empiezan a tener cierto compañerismo con el mundo, empiezan a tener cierta tolerancia por la mundanalidad y luego comienzan a convivir con la mundanalidad hasta que terminan atrapados en sus garras. Sobre eso, la Biblia dice en Santiago capítulo 4 y el versículo 4, Dios dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ese pasaje, hermano, Dios habla bien fuerte, porque Dios está acusando de un adulterio espiritual. No es algo físico, es espiritual. Por eso se refiere al alma, no al cuerpo. Y dice almas adúlteras, lo que podríamos traducir como almas infieles, almas que no están caminando bien con el Señor, iglesias que no están haciendo la voluntad del Señor. Y esas iglesias lentamente comienzan a transformarse en un montón de huesos secos y secos en gran manera. Cuando eso sucede, hermano, Dios le dice a su predicador, profetiza contra esos huesos. Profetízales, predícales la palabra a esos huesos, porque lo único que le puede dar vida a una iglesia muerta es la predicación de la palabra de Dios, porque ya sabemos nosotros Amén. que la Biblia es la palabra de Dios, la viva palabra de Dios. Su autor está vivo y tiene un mensaje que puede darnos vida, y aunque nosotros seamos huesos secos en gran manera, la Biblia, no el predicador, la Biblia, no el predicador, la Biblia tiene poder de volver a darnos vida. Tiene poder de volver a darnos vida.
Así que hay esperanza. Mientras la Biblia se predique, hay esperanza que los huesos vuelvan a vivir. Como les dije, mis hermanos, tenemos que estar animados para servir al Señor. Tenemos que cantar con gozo al Señor, hermano. Tenemos que no darle paso a los bostezos en nuestra vida. Tenemos que estar despiertos, atentos a la palabra, porque Dios le dice a esta iglesia aquí en Sardis, en el versículo 3, les dice, acuérdate de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es lo que recibió? Palabra de Dios. ¿Qué es lo que oyó? Palabra de Dios. Y Dios dice, guárdalo. Ahí está el secreto. Ahí está la clave para tener vida espiritual. En las predicaciones antiguas que hemos escuchado en el púlpito, hermano, ahí está la posibilidad de recuperar vida. Nuestra generación es de privilegio, hermano. Aún nuestra iglesia tenemos un archivo como por lo menos de 500 prédicas. Es nada más que invertir un poco de tiempo, no mirar el TikTok ni cosas por el estilo y empezar a escuchar predicación bíblica que ya sí de veras, mensajes que no estuve presente, que no los escuché, mensajes que los escuché pero no los consideré. Hermano, dice Dios, dice, acuérdate de lo que has oído y ahora el paso que sigue es arrepiéntete. Porque luego el versículo termina con una amenaza. Dios le dice, hermanos, le dice, si no vendré a ti y quitaré tu candelero. ¿Qué significa candelero? El lugar que se produce luz. En otras palabras, Dios le está diciendo, si no retienes lo que has oído, si no te acuerdas de lo que has aprendido, entonces no vas a ser luz. No tienes posibilidad de ser luz. Necesitamos, hermanos, ser impactados por la palabra de Dios. Necesitamos ser llenos de la palabra de Dios y necesitamos andar a la luz de la palabra de Dios. Ya todos sabemos que ella es lámpara a nuestros pies, dice el salmista. Así que, hermanos, el hecho de ser parte de una iglesia no quiere decir que seamos una iglesia viva. Podemos ser, hermanos, un montón de huesos secos y secos en gran manera. Así que tenemos que dar una mirada a la vida interior de nuestra iglesia, a la vida espiritual. El segundo pasaje que quería hablar con ustedes tiene que ver con hogares que se volvieron un montón de huesos secos. No solo iglesias se han vuelto un lugar de huesos secos, también hay hogares, hermanos, que se han vuelto un montón de huesos secos. Voy a citar un pasaje del Evangelio de Lucas y lo voy a citar a modo de figura. Recuerde esto, lo voy a citar a modo de figura para tener una lección para nosotros. ¿Listos? Vamos entonces al Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Una vez que llegamos ahí, ponemos la mirada en el versículo 24. Lucas, el capítulo 11 y versículo 24. El Señor Jesucristo está contando ahí un ejemplo y nosotros lo vamos a tomar como figura. Insisto en ese término, como figura. Dice así la palabra, Lucas 11, verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla barrida y adornada. Y entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esta es la figura y es la lección que quiero tomar. Un hogar que estaba siendo dañado, lastimado por el pecado, un día conocen a Jesucristo como el Salvador. La vida de ese hogar cambia. Se vuelven las sonrisas, están inundados de alegría, entusiasmados, con ganas de vivir, hacen proyectos, se colocan metas, están ahí conectados a la vida abundante. Pero luego de algún tiempo
que el Señor les liberó del diablo o de aquí de un espíritu malo, como dice, y ese hogar empezó a estar lleno de vida, pero aparecieron los descuidos. Y entonces el espíritu malo dice que va en busca de otros 7 cómplices y vienen y hacen que esa casa o esa vida, su estado sea peor que en el principio. Lo que nos está enseñando este pasaje es que hay personas u hogares que no han valorado la obra de Dios y las bendiciones de Dios. Y entonces han venido abajo en su vida espiritual, llenos de descuido, han empezado a tolerar el pecado. Y un día el pecado entra y hace sus estragos. Un día el pecado entra con más fuerza y ese hogar vuelve a ser más mundano y con más presencia de pecado que antes que conocieran a Cristo. Esta historia se repite en muchos lugares, muchas vidas que fueron transformadas, bendecidas, salvas por Cristo. En el camino se volvieron a caer y su estado postrero fue peor que el primero. ¿Dónde empezó todo? Con corazones desagradecidos, corazones que no fueron, hermanos, agradecidos con Dios por la obra que Dios hizo, por las bendiciones de Dios. Empezaron a descuidar sus almas y a cuidarse de la estética, de que el mundo les vea bien, no que el Señor les vea bien. Y esas vidas empezaron a decaer y decaer y decaer, y aquello parecía, hermano, que nunca tocaban el fondo. Hoy los hogares están en ruina. Hoy muchas familias caminan sobre los escombros de lo que ayer era una familia. En esta sola semana, de gente que yo conozco de muchos años, en una sola semana, ya me han planteado 3 casos de divorcios. Y son gente que anduvo muchos años en el camino del Señor. Cuando digo mucho, estoy hablando de más de 10 años en el camino del Señor. Y en una sola semana, el último caso lo escuché ayer. El último caso lo escuché ayer. Hogares destruidos, totalmente derrumbados, hermano. ¿Por qué? Porque se volvieron un montón de huesos secos y secos en gran manera. Dejaron de escuchar predicación bíblica, dejaron de obedecer la palabra de Dios y sus hogares se transformaron en cementerios, en un montón de huesos secos y secos en gran manera. Mire, hermano, este es el llamado de atención para nuestra vida y para nuestro hogar. Creo que todos en el colegio hemos oído hablar acerca de los fósiles. Los fósiles, hermanos, se refieren a huesos, esqueletos de animales o de personas que se han encontrado. Algunos dicen que se considera un fósil, un esqueleto o huesos que tienen más de 10.000 años. Eso es lo que dicen algunos científicos. Pero de todos modos, los fósiles se refieren a huesos antiguos. Cuando buscan esos huesos, hermano, no usan grandes maquinarias como tractores o cosas por el estilo. Esos huesos es un grupo de personas que se dedica a escarbar en la tierra y generalmente lo hacen con un pincel, ¿eh? Con un pincel como ese que uno pinta las ventanas o las puertas y empiezan a sacar la tierra con mucho cuidado porque los huesos con los que piensan encontrarse no quieren que se estropeen, que sean dañados. Entonces se toma mucho tiempo, hermano, pero al final el pincel hace su trabajo y esos huesos fósiles, esos esqueletos quedan a la luz. Y viene el periodismo y vienen los científicos y todos ven esos huesos secos en gran manera. Esa clase de espectáculos, hermano, lamentablemente hoy se ven en muchos hogares. Dios empieza a pasar el pincel y queda en evidencia que ese hogar, que esa familia que tiene años en la fe y que parecían que eran grandes cristianos, son parte de un hogar que no son más que un montón de huesos secos y secos en gran manera. Hermanos, tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos, hermanos, que nosotros atender
la vida de nuestro hogar. Hay devocionales, leemos como familia, leemos en forma personal la palabra de Dios todos los días. Tenemos nosotros tiempo de oración. Estamos animados para venir a las reuniones, participar en los cultos en la casa de Dios. Cantamos alabanzas en el hogar o cantamos canciones mundanas. Porque, hermano, por ahí vienen los problemas para que nuestro hogar se transforme en un montón de huesos secos y secos en gran manera. Quiero llamarles a ustedes al recuerdo cuando en el libro del Cantar de los Cantares hay una frase allí que está en el capítulo 2 y versículo 15, y esa frase dice: cazadme las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Ponga atención como dice ese pasaje. Dice: cazadme las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Entonces, hermano, no son ahí ni dinosaurios, ni son búfalos, ni son toros salvajes. Lo que echan a perder las viñas son zorras pequeñitas. Son animales a los cuales uno piensa, esto no me van a causar ningún daño. Y uno los ve como si fueran inofensivos. Y así, hermano, sucede en los hogares cristianos hoy. Piensan que el pecado es inofensivo. Piensan que el pecado nunca nos va a hacer daño. Piensan que el pecado nunca nos va a lastimar. Pero cuando el pecado trabaja, todo se derrumba, todo se viene abajo y el hogar se vuelve escombro. En otras palabras, un montón de huesos secos y secos en gran manera. La iglesia bautista puede ser un montón de huesos secos. El hogar se puede volver en un montón de huesos secos. Mis hermanos, los bautistas han tenido un lema en su historia, y ese lema decía que un bautista, un misionero. En los hogares de hoy, hermano, aún en nuestra propia iglesia, no sé si está el deseo que cada hogar haya un misionero, que cada bautista se vuelva un misionero. Un bautista, hermano, a través de la historia, eran hombres y mujeres con corazones ardientes. Hoy vemos corazones apagados, mal encendidos. Hoy vemos más humo que fuego de Dios en las vidas. Y cuando hay presencia de humo, eso nos dice que hay un fuego que está mal encendido. Y las iglesias hoy se han vuelto puro humo. No hay fuego de Dios, hermanos. Está faltando. Y si no hay fuego de Dios, vamos a estar en riesgo de volvernos en un montón de huesos secos y secos en gran manera. Un bautista, hermano, siempre tenía un corazón apasionado. Nuestro corazón está con poca fuerza, con poca energía. Nuestros corazones laten a un ritmo muy lento, mostrando las dificultades espirituales que tenemos. Entonces, abramos los ojos y miremos nuestra iglesia, porque nuestra iglesia se puede volver en un montón de huesos secos y secos en gran manera. Miremos nuestro hogar, hagámoslo con atención y con dedicación. No nos hagamos los distraídos, no pensemos que no nos puede pasar, porque ante el descuido, nuestro hogar también se puede volver en un montón de huesos secos y secos en gran manera. Bueno, sería el cuarto pasaje que voy a hablar con ustedes, de los 5 que les propuse, nos va a poner en evidencia que los cristianos de hoy, en forma individual, pueden ser un montón de huesos secos y secos en gran manera. Ahora la invitación es para el Evangelio de Mateo, capítulo 23. Si podemos ir hasta ahí, hermano, por favor. El Evangelio de Mateo, el capítulo 23. Y una vez que estamos allí, vamos a poner la mirada en el versículo 27. Evangelio de Mateo, el capítulo 23 y el versículo 27. Todo ese capítulo, el Señor Jesucristo hace una predicación dura, hermanos, contra los fariseos y su estilo de vida. Los fariseos y la doble vida. Los fariseos y la levadura que representaban
que Jesús dijo que era la hipocresía. Jesús ya había advertido eso. Guardaos, dijo él, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y viene contando de la actuación artística de los fariseos, que iban a las plazas y se hacían notar por sus vestimentas y sus largas oraciones con palabras ahí muy delicadas, palabras pocos conocidas quizás. Era un modo de llamar la atención. Y dicen que eran capaces de recorrer el mundo por conseguir un prosélito, es decir, un seguidor de su religión, y los transformaban en más dignos del infierno. O sea que era una religión de abusadores, de atropelladores, era una religión que estaba montada en la hipocresía, en la actuación. En medio de ese contexto, hermanos, el Señor Jesús usa este versículo, el 27. Así dice, Mateo capítulo 23, versículo 27. Dice el Señor, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Al releer este pasaje, me acuerdo ya hace muchos años, bueno, y está publicado en uno de mis pequeños libros, un mensaje que se llamaba Hermosos por fuera, inmundos por dentro. Hermosos por fuera, inmundos por dentro, porque eso es lo que le dice el Señor. Ustedes se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos. Bien, el principio del pasaje, el Señor Jesús les trata de hipócrita y le dicen que son semejantes a sepulcros blanqueados. Ahora, hermanos, los sepulcros en los que acostumbraban a poner a los fariseos eran verdaderas obras arquitectónicas, que uno miraba eso y decía, ¿para qué una casa de tantos lujos, ¿no?, para abrigar el cuerpo de alguien que ha muerto? Hace algunos años atrás, no muchos, me tocó predicar en un entierro en el famoso cementerio de la Chacarita. Es un cementerio que tiene muchas hectáreas, no sé cuántas, pero quizás como 50 hectáreas. Es enorme eso. Allí están los artistas del cine y la televisión y los cantantes y muchos de los políticos famosos que tuvo esta nación. Sus cuerpos supuestamente descansan ahí, porque si estaban con Cristo no están descansando, están en un lugar de tormento. Pero yo fui a ese cementerio a predicar. Estaba rodeado por algunos soldados del ejército cuando prediqué. La persona que fuimos a despedir era alguien que yo apreciaba en gran manera. Y luego que vimos todas esas construcciones y todo eso, me quedé con el hijo de esa persona y yo solamente frente a ese nicho inmenso. Aquello era una soledad, hermanos, que le traspasaba el cuerpo. Aquello, hermano, era un ambiente tan triste, aunque yo creo que eso tenía mármoles y no sé cuántas cosas. Y ver llorar al hijo de la persona que había partido a la eternidad, él allí y yo a un par de metros nada más contemplando esa escena de dolor. Y uno se pregunta, ¿para qué tanto lujo para abrigar el cuerpo de alguien muerto? El Señor Jesús ya había visto esto en el pasado. Y él está diciendo a esos líderes religiosos llamados los fariseos, dice, ustedes son como sepulcros blanqueados. Uno ve el sepulcro y es una obra arquitectónica, dice cómo un arquitecto diseñó todo esto, cuánto tiempo diseñar todo esto, pero el problema está adentro, donde ya solamente quedaron huesos secos y secos en gran manera. Esa figura, hermano, es lo que nos invita a mirar nuestra vida. Nuestra vida interior es como dijo Jesús, que corren ríos de agua viva
para referirse al Espíritu Santo? ¿Hay en nuestro interior actividad del Espíritu Santo? ¿Hay en nuestro interior vida espiritual? ¿O este montón de carne y de grasa, en mi caso, solamente está abrigando un montón de huesos secos y secos en gran manera? Porque adentro nuestro no hay vida espiritual, adentro nuestro no hay, hermano, una semilla que dé frutos espirituales. Cuando usted lee la carta que Pablo le escribió a los Gálatas, él habla del fruto del Espíritu y habla del gozo, del amor, de la paz, y da ahí una serie de frutos. Y esos frutos no los tenemos, esos frutos nos están haciendo falta, hermano, y faltan porque nuestra vida se ha vuelto huesos secos y secos en gran manera. Nos hemos descuidado, nos hemos olvidado de Dios, hemos abandonado a Dios, no nos hemos mantenido firmes en el camino, hemos dejado archivada la fe, nos hemos olvidado del amor por el prójimo, nos hemos olvidado de leer la palabra de Dios y otras tantas cosas, y el resultado final es un montón de huesos secos y secos en gran manera. Dice aquí, hermanos, bien, ya la tortura fue suficiente. Vamos al último texto para terminar. En el libro de los Proverbios, el capítulo 17. Si podemos ir ahí, por favor, hermano, y ese va a ser nuestro último versículo. El libro de los Proverbios, el capítulo 17, y vamos a mirar allí el versículo 22. Algunos de ustedes quizás quieran después aprenderlo de memoria. Es muy breve el texto, pero muy importante lo que dice. El libro de los Proverbios, el capítulo 17 y el versículo 22. Mire cómo dice la palabra: el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Quiero que note esa última frase: el espíritu triste seca los huesos. ¿Por qué un espíritu se entristece? Pablo usa esta expresión escribiéndole a los efesios. Dice Pablo en Efesios capítulo 4, dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Esa palabra contristar significa no achiques el campo de acción, no recortes el campo de acción del Espíritu Santo. Sé lleno del Espíritu Santo, lleno, disfruta de la plenitud del Espíritu Santo. Pero cuando tú permites que el Espíritu Santo se contriste, se vuelve triste, hermano. Y entonces ese es un espíritu seco. Otra vez dice la segunda parte de este texto: mas el espíritu triste seca los huesos. Cuando yo veo una persona que tiene la evidencia de ser un montón de huesos secos y secos en gran manera, se llegó a eso por un espíritu triste, por un espíritu que no fue cuidado, por una vida espiritual que no fue alimentada, por una vida espiritual que no fue protegida, por una vida espiritual que no fue bien guiada. Una vida espiritual que se abandonó, y el resultado de ese abandono, hermano, son huesos secos. Dice otra vez el proverbio, dice, mas el espíritu triste seca los huesos. Mis hermanos, yo pensaba a predicarles un mensaje con ese título del espíritu seco. Después estaba pensando en estos días a hablarles sobre los depredadores del alma, los depredadores del alma, pero finalmente me decidí a hablar de que es un pasaje más conocido para nosotros: huesos secos y secos en buena manera. Ahora, repasando el mensaje, si miro la iglesia bautista y son un montón de huesos secos, si miro el hogar y son un montón de huesos secos, si yo miro mi vida y es un montón de huesos secos, ¿cuál es la solución? No está en la medicina, no está en la farmacéutica. La solución es la que Dios le dijo al predicador Ezequiel: profetiza contra estos huesos y vivirán. Profetiza.
Lo que nosotros necesitamos, mis hermanos, es lo que no nos gusta, una predicación bíblica fuerte. Como decimos a veces, una predicación bíblica al hueso, porque el problema está en los huesos, que están secos en gran manera. Lo que necesitamos es una predicación fiel a la palabra. Lo que necesitamos es esa predicación que nos molesta. Necesitamos esa predicación que nos pone incómodo, que nos irrita. Necesitamos de esa predicación que literalmente nos hace sentir entre la espada y la pared. Necesitamos de esa predicación que nos hace decir por dentro, ¿y cuándo termina esto? Se está volviendo una tortura. Esa es la predicación que necesitamos, porque esa es la predicación que le puede volver a dar vida a nuestros huesos secos. Esa es la clase de predicación que puede hacer volver vivir a nuestros huesos, hermanos. A la pregunta final, ¿usted tiene interés que los huesos secos vuelvan a vivir? ¿Tiene verdadero interés de que los huesos secos vuelvan a vivir? Entonces escuche palabra de Dios. Porque luego ustedes pueden leer el capítulo 37 de Ezequiel, los textos siguientes que yo no lo leí, pero Ezequiel predicó y dice que de pronto empezaron a crujir los huesos. Yo creo que el predicador se asustó, dice, ¿qué está pasando acá? Y entonces Dios le motiva al predicador y le dice, Ezequiel, predícale al viento, profetízale al viento. Y dice que empezaron a venir, hermano, tendones, y empezaron a venir carne, y empezó a venir piel, y dice, y aquellos muertos, esos huesos secos, volvieron a la vida, pero después de una predicación fuerte. Y a mí me gusta, hermano, porque Dios lo animaba a Ezequiel, y ahora profetiza, hijo de hombre. Hermanos, necesitamos predicar. Es la única receta, es el único modo de que los huesos secos vuelvan a vivir. Huesos secos en la iglesia, huesos secos en el hogar, huesos secos en nuestra vida. Y podemos hablar de huesos secos en la nación y en muchos otros lugares, pero la solución es una sola, es la predicación de la palabra de Dios. Venga los sábados, venga los domingos, súmese los jueves aquí, escuche predicación bíblica de sendas antiguas, y eso va a garantizar de que sus huesos estén llenos de vida para gloria de Dios y para bendición de su alma. Bueno, que el Señor bendiga su palabra en esta noche.